Muy buenas noches. ¿Cómo están? Con la factura del COVID trágicamente rompiendo su propio techo letal cada día. Hoy también, con 1.300 casos de incidencia y el 60% de las UCIs ocupadas en la Comunitat Valenciana, es decir, los líderes mundiales, nos van a permitir que en el caso de hoy demos también cabida a un asunto que tiene que ver con muchas de las cosas que nos ocurren y que sufrimos los ciudadanos. Hay quien tiene obsesión en esa dualidad, en ese concepto doble, entre lo público y lo privado. Por ejemplo, los políticos que se corrompen, que malversan lo público, en mayor o menor medida. En este sentido, la cúpula de la Diputación se sentará en el banquillo de la Diputación de Valencia. Es el primer gran caso que afecta a la izquierda después de tomar el poder. Confundieron lo público con lo privado y presuntamente allí contrataron a varios directivos y a varios jefes socialistas y de Compromís que en realidad allí no iban a trabajar. Hay que se diría si fuera una diputación de Paco Camps, pongamos por caso. Pero bueno, resulta que el PP también le reverdece la Gürtel con la confesión de Bárcenas. Lo público y lo privado. La justicia ha tenido que obligar al Consell también a vacunar a los médicos de los hospitales privados. Se habían olvidado de ellos, lo público y lo privado. Y en la cumbre del asunto, don Pablo Iglesias, el que lo quiere expropiar todo, estatalizar todo, las vacunas, las farmacéuticas, los hospitales, la banca, los medios. Menudo lío tiene con lo público y lo privado. Su niñera, según informan ahora muchos medios, que cobra más de 50.000, también la paga usted. Lo público y lo privado. Jesús Montesinos, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Belén Olló, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Álvaro Razo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Susi Boix, buenas noches. Buenas noches. Encendemos el faro. Bueno, antes que nada, vamos a conectar enseguida con Isabel Bonich, que debe estar ya escuchándonos, la presidenta del Partido Popular. Centremos el tiro, hablamos de casos parecidos que tienen que ver con lo público y privado. Primero, con todo el asunto de las vacunas, la mala gestión del COVID y todo el tema de los vacunajetas. Pero también el último caso de corrupción no conocido, sino camino del tribunal, de los tribunales, que es el mayor caso de corrupción que ahora mismo tiene la izquierda en la Comunidad Valenciana sobre la mesa, y es el primero desde que gobiernan, el primero importante desde que gobiernan, que es el caso Alquería. Ahora vamos a hablar de todo ello. Recuerden que en su momento tuvo que dimitir el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, todavía alcalde de Ontinyent. Hoy en esta casa hemos entrevistado al expresidente de la Diputación de Valencia, porque él y varios de sus compañeros de la Diputación van a ser procesados, van a juicio para ser juzgados por un asunto turbio, el caso Alquería, que al final se trataba de colocar a gente del PSOE y gente de Compromís con contrato de gerentes, pero que nunca iban a trabajar allí. En total, más de 1 millón de euros despistado. Hoy en esta casa los informativos han entrevistado en directo a Jorge Rodríguez, como digo, todavía alcalde de Ontinyent. Y ante el asunto ha tenido el valor y ha tenido, pues la gallardía, y se le reconoce el gesto de contestar a las preguntas de nuestra gente. He dicho esto. Yo parto de la base de que no existen 12 informes, ni mucho menos son todos negativos, ¿no? Lo que existe es informes con opiniones controvertidas que precisamente lo que derivaron es en que yo pidiera al responsable de los servicios jurídicos de Ibarterra que nos informara y que nos diera, digamos, de alguna manera cuál debería ser la pauta de actuación. Lo que se está dirimiendo, más allá de la novela que se quiera montar al respecto, es simple y llanamente si 7 personas fueron contratadas de manera correcta o incorrecta. Siendo yo en aquel momento presidente por el Partido Socialista, no tiene demasiado sentido que yo me dedicara a enchufar a gente de Compromís. Ha sido imposible a lo largo de la instrucción podernos defender, puesto que de manera sistemática se nos han impedido tanto las testificales como algunas de las periciales. Lo que sí que veo es que siempre se han producido, llamémosle casualidades en este caso, y que la verdad es que la suerte nunca ha estado de nuestro lado. Lo que confiemos es que eso ya cambie y que al cambiar de instancia sí que podamos al menos defendernos.
Esto decía Rodríguez a preguntas de nuestra compañera Raquel García. Vamos a ir por partes porque hay muchos asuntos. Isabel Bonís, presidenta del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, un placer estar con todos vosotros. Empezamos con este tema. ¿Qué le parecen las palabras de Rodríguez? Ustedes, el Partido Popular, en su ciudad ha pedido, en Ontinyent, ha pedido la dimisión del todavía alcalde, se niega a dimitir. ¿Qué opina? Bueno, pues efectivamente esto ya no es solamente una imputación, sino que es un pasito más. Ya hay un auto que prácticamente cierra la instrucción y acerca al señor Jorge Rodríguez y a más y a otras personas, a otros dirigentes, muchos de los cuales todavía continúan desempeñando sus funciones en la Diputación, pues al banquillo, ¿no? El señor Jorge Rodríguez tiene derecho a defenderse y yo no se lo negaré. Yo hoy lo que he dicho es que me parecía... Yo siempre he reclamado o he intentado ser bastante coherente, cosa difícil en general y en particular en la política, pero creo que es fundamental si queremos que la gente vuelva a confíe en la política. Tú no puedes exigir a tu adversario todo y cuando te toque a ti o a la gente de tu partido, pues hacer como si no pasase nada. Es muy fácil pedir la destitución de alguien que no es de tu partido y es difícil pedírsela a alguien de tu partido. Yo lo que he dicho es que en estos momentos de tanta complicación, entiendo perfectamente a los miembros del Partido Popular en Ontinyent, porque además a nosotros se nos ha exigido muchísimo y creo que tengo un poco, en fin, alguna nota más para poder exigir un poco más. Yo creo que en estos momentos donde la gente está muriendo literalmente en los hospitales, donde las UCIs están colapsadas, donde el personal sanitario está agotado, donde la gente tiene miedo, zozobra, donde la gente está perdiendo su patrimonio y sus negocios, me parece indecente enzarzarnos en estas cuestiones. Mire, yo, a diferencia de lo que ha hecho el Partido Socialista, Compromís y Unidas Podemos, pero especialmente Compromís y el Partido Socialista de la Comunitat Valenciana con el Partido Popular, yo respetaré la presunción de inocencia. Yo respetaré la actuación de los jueces y tribunales. Y ya serán los jueces y los tribunales los que determinarán la inocencia o la culpabilidad del señor Jorge Rodríguez. Solamente le pido al Partido Socialista y a Compromís que sean coherentes con lo que ellos nos exigieron al Partido Popular, que hemos expulsado a gente por muchísimo menos, gente que unas han sido condenadas y otros han sido absueltos. Y nadie, lo último, sabíamos del caso Rita, nadie ni siquiera ha salido a decir nos equivocamos y pedimos perdón. Así que yo lo que pido es que centremos en estos momentos toda la atención en resolver la grave situación y el caos en la crisis sanitaria y económica y dejemos actuar a los tribunales. Que los tribunales actuarán, porque yo creo que la justicia lenta, pero ha demostrado en este país que quien la hace, la paga. Y desde luego me va a permitir que, hombre, no se puede permitir ni tolerar que una consellera miembro del gobierno del señor Puig, con lo que ha dicho el señor Puig de la hipoteca reputacional, con lo que ha dicho la señora Oltra, que es la consejera de Participación, la señora Rosa Pérez Garrido, que ha dicho que, hombre, ya que se ha iniciado una nueva investigación sobre la contratación en Imelsa de asesores y que puede verse salpicada, si le afecta a ella será un signo de que la justicia funciona mal. Eso es un flaco favor que está haciendo una persona del gobierno del señor Puig, y exijo al señor Puig que, si no que la destituya, pues que rectifique esas palabras que, francamente, si la enviase a casa no perderíamos. Por lo tanto, a ver si entre todos somos capaces de reconducir la situación, ya que ellos no tuvieron ningún miramiento con el Partido Popular, pero yo no pienso, no me gusta esto el y tú más, ni ahora que a mí yo he sufrido tanto, hemos sufrido nosotros tanto, vamos a exigirle al Partido Socialista, que por cierto no ha dicho absolutamente nada, ni ellos ni Compromís. Ahora le preguntaré por la pandemia y por la última hora. Le quería hacer alguna última cuestión al respecto de esta noticia. Hoy el Diario de las Provincias lleva en portada, bueno, pues un rasgo que nos ilustra o nos muestra cómo se trabajaba en la Diputación en esa época. Viene a decir que Rodríguez ordenó despedir a 30 personas por si eran del Partido Popular y poner a los suyos. Es lo que lleva el sumario de este auto de procesamiento, lo que refleja que el nivel de enchufismo en esta empresa provincial, en Divalterra, era máximo.
Sí, y sobre todo, es decir, yo entiendo al señor Jorge Rodríguez, un acusado, en este caso procesado, investigado, tiene derecho a marcar con su abogado su estrategia. Por eso yo jamás cuestioné ni la estrategia de los imputados, acusados del Partido Popular, ni tampoco de los del Partido Socialista. Cada uno marca su estrategia procesal que se tendrá que ver en los tribunales. Por eso, máximo respeto a la independencia y al trabajo de jueces y fiscales y de la policía, tanto cuando nos ha sido favorable cuando no nos ha sido favorable. Lo digo porque parece que los informes de la UCO, si afectan al PP, son dogma de fe, y si afectan a Compromís o al PSPB, entonces, bueno, eso no lo dice un juez. Aquí un juez está investigando y ha llegado a ese resultado, que no significa que eso sea verdad. Eso habrá que probarlo ahora en el juicio oral con todas las pruebas y el juez decidirá. Hombre, una actitud aparentemente irregular hay, porque si no, no se hubiese hecho esto, ni se hubiese montado esta operación que se montó. Por cierto, ahora hablan de persecución el propio Partido Socialista. Les recuerdo al Partido Socialista que a miembros del Partido Popular se montaron muchas operaciones de estas y nadie dijo nada, aceptamos. Por lo tanto, a ver si todos somos conscientes, sobre todo porque cuando tú has aceptado cuando iban contra el Partido Popular, tienes que ser coherente y aceptar cuando afectan a miembros de tu partido. Hombre, los hechos son graves y sobre todo todos los políticos en general y ahora en particular a lo que es gobierna, hay que decirles que las cosas han cambiado y que el procedimiento hay que respetarlo siempre, la ley hay que respetarlo siempre y que obviamente ahí hay una serie de informes negativos, hay una serie de irregularidades que están puestas de manifiesto y los hechos son graves, porque esto que, bueno, total, tampoco es 1 millón y pico, en fin, me parece que esas cuestiones no podemos utilizarlas, ¿no? Los hechos son graves, la justicia determinará si es culpable o no y, por supuesto, hay unas responsabilidades políticas que hay que asumir, que el señor Jorge Rodríguez tiene que asumir, porque esto ya traspasa la imputación y que el señor Ximo Puig tendrá que asumir porque, ojo, los hechos presuntamente delictivos se cometieron siendo miembro del Partido Socialista. Lo que he dicho esta mañana es que el país, la nación, España y la comunidad no está para que nos enzarcemos en esto. Eso no significa que obviamente el señor Puig tiene que dar explicaciones y la señora Oltra de Compromís, porque esto afecta a la hipoteca reputacional de la Comunidad Valenciana, como otras cosas. Y bueno, miren que nos dieron, en fin, tormento con la hipoteca reputacional. Es que yo he comparecido muchísimas ruedas de prensa con 32 medios de comunicación en directo, 2 horas de rueda de prensa, preguntando sobre casos y respondiendo sobre casos de corrupción del Partido Popular. Y no veo el mismo grado de presión ni mediática ni de ningún tipo contra el gobierno actual, ¿no? Entonces, y parece que cualquier cosa que se les hace a ellos enseguida es persecución, ¿no? Yo creo que aquí, en fin, tenemos que recapacitar todos. Vamos a otra cuestión con la que quiero acabar la entrevista, señora Munich. Hoy ustedes han elevado el grado, digamos, de intensidad a la hora de reprochar al gobierno valenciano su responsabilidad en la actual situación que estamos sufriendo. Hoy han hecho algo que si no lo recuerdo hasta ahora no se había utilizado. Ustedes han pedido, y usted ha pedido, la dimisión del presidente de la Generalitat por la gestión de la pandemia. Eso pasa hoy, pero ayer sí que también, de forma simultánea o previa, le extendía mano tendida para ayudarles a una operación que se nos antoja complicada, como es trasladar la antigua FEIL, después de las singularidades que hemos conocido por los medios, a la Feria de Valencia. Pero me quiero centrar sobre todo en lo primero. Ustedes han pedido la dimisión. Ya no queda otro nivel de exigencia mayor, ¿no? Hombre, le hemos pedido la dimisión si se confirman una serie de hechos que están apareciendo. Yo creo que nos hemos podido equivocar, pero creo que no tendrá duda el señor Puig ni queja de la lealtad del Partido Popular. Le hemos mostrado en momentos complicados más lealtad que ha recibido de sus socios de gobierno, porque el momento lo requería. Llevo desde el 13 de marzo del 2020 ofreciéndole ayuda y apoyo y no he encontrado más que desdén y, desde luego, la indiferencia total y absoluta del señor Puig con la líder de la oposición y el principal partido de la oposición. Mire, es que hoy uno lee la prensa y la sensación que se transmite, que está transmitiendo el gobierno del Botànic, del señor Puig y de la señora Oltra, es de caos total y absoluta.
Es que ayer, cuando estábamos batiendo todos los récords, el señor de ingresados, de muertos, de ocupación de camas UCI, cuando se estaba investigando la Antigua Fe, lo que está pasando, cuando los hospitales de campaña no funcionan, el señor Puig estaba de diálogos telemáticos con el señor Illa, y la señora Catalá y yo mismo estuvimos a pie de calle visitando los hospitales de campaña. Mire, es que al señor Puig la justicia lo ha condenado porque su gobierno no ha facilitado EPIs y no ha facilitado material de protección a los médicos. Es que su gobierno del señor Puig ha sido condenado también por no facilitar, como he dicho, todos estos medios. Es que hoy hemos sabido, lo publica El Español y Provincias, que el juzgado número 21 de Valencia ha abierto una investigación por la posible comisión de delitos en la Antigua Fe, que es muy grave. Es que sabemos que los hospitales de campaña en Valencia en estos momentos no hay ni un solo paciente. ¿Por qué no hay pacientes si todo está correcto? Por cierto, el 13 de enero yo le enseñé los informes que avalaban que ese hospital de campaña no cumple con los requisitos. Hoy estamos a 4 de febrero y el señor Puig no ha enseñado ni un solo documento. Es que, mire, con el plan de vacunación está siendo un auténtico desastre. Y hoy aprovecho este medio de comunicación que sé que se escucha y se oye y tiene muchos espectadores y el Gobierno, el Consell, lo sigue, que vamos a llegar hasta el final en el tema de la vacunación. Porque la guerra entre Compromís y PSPB es total. Porque o hay instrucciones o no hay instrucciones. Porque nos está llegando información que estamos contrastando de que efectivamente a muchos de las personas que dice que se han saltado la cola o el turno, se les llamó directamente o se les ofreció esa vacuna. Y por cierto, en esto tiene razón la señora Oltra, advierto al señor Puig de que dar datos sobre personas vacunadas y no vacunadas, comprobar los historiales médicos del personal, de la gente, es un delito, porque esa información está protegida por la Ley de Protección de Datos. Así que no puede ser que hoy un medio de comunicación nos diga que los muertos, llevamos más de 2 semanas superando la barrera de los 100 muertos y la consellera de Sanidad está ocultando esa información a los valencianos. Así no se combate una pandemia. O se gestiona, o hay unidad, o aceptas los errores, o dices la verdad a la gente y aceptas la ayuda del Partido Popular, que le estamos ofreciendo cosas sensatas, o si no, vamos al desastre. Y ante esta situación de caos total, de falta de liderazgo, le hemos dicho al señor Puig que por favor o cese a todo el mundo o el que se tiene que ir es él, evidentemente, porque lo que está pasando en la comunidad es muy grave. Y hay más preocupación en tapar en fin, que la gente no manifieste lo que está diciendo, que no se dé a conocer, no salga a la luz pública la verdad y la realidad, que realmente en gestionar. El hospital de campaña no funciona y eso hay una decisión política que alguien en su momento tendrá que asumir esa responsabilidad política, pero de momento necesitamos camas UCI, lo ha dicho hoy la consellera, y la única forma es o medicalizar algún hotel de los que tenemos cerrado o trasladar con ayuda del ejército todo el recinto, el hospital de campaña de Valencia a Feria Valencia o Feria Alicante. Lo hizo Madrid en un par de días, lo tiene que hacer el señor Puig porque los hospitales están al borde del colapso, no, están colapsados. Y esa es la realidad que no quiere ver el señor Puig y sobre todo que no lo cuenta a los ciudadanos para que seamos conscientes de la gravedad, por no entrar en la situación económica. Es que hoy, y ya con esto acabo, pero es que hay tanta información que podría estar casi todo el rato. Se ha colapsado la página web para solicitar las ayudas. Hablábamos de eso hace un momento. Claro, le pasó en la primera fase, lo entendimos todos. Yo fui comprensiva, lo entiendo, pero en la tercera ola, o sea, es que así no puede ser. Es que no vemos más que venga y más enchufados y más asesores. Ahora el vicepresidente tiene una jueza venezolana, el señor Puig tiene 30 asesores y sin embargo no llegan las ayudas directas al sector empresarial. Señora Bonich, como siempre, muchas gracias. Buenas noches, bona nit. Bona nit, un placer. No sé por dónde empezar, Jesús, pero por centrar un poco el tiro. Hay 2 cuestiones y hablaremos de ambas. Primero, el asunto del caso Alquería. Al final, por resumir, son 14 procesados, contratados irregularmente, según el auto, que no trabajaban a sueldos que van entre los 50 y los 60.000 euros
al año. Esa es la cuestión del caso Alquería. La otra cuestión, me llama mucho la atención lo que denuncia la presidenta del Partido Popular. Primero, esa petición de dimisión, pero también por el tema de la ocultación de datos. Es cierto que durante las últimas semanas, todos los días, se daban cifras de que no llegaban a las 100 víctimas, siempre eran 90, 95, 97. Había un run sobre el asunto y sobre sospechas de manipulación de datos. A partir de que algunos medios empezamos, y el mismo día que este medio, aquí, La 8 y El Faro, denunció ese juego de cifras, se rompió la barrera de los 100. Ayer fueron 112, hoy 106. Ahí lo dejo, Jesús. ¿Por dónde? Por donde quieras. Bueno, primera parte. El tema de Jorge Fernández. Rodríguez. No, Rodríguez, perdón. Con ser cierto lo de los 14 puestos de Bueno, ya trabajo, veremos si es cierto o no. Parece, bueno, el auto lo dice. Llevamos 40 años de cesantías. Entraban unos, pues quitaban a unos, las televisiones son propias del tema, las empresas públicas lo han sido también, y esta es una empresa pública, son cesantías, es una historia muy vieja en España. Cuando entran los míos, quito a los otros, cuando entran los otros, quitan a los míos. Bueno, es una normalidad ética del comportamiento del tema. A mí me llama la atención más otra cosa. Uno, el retraso, por supuesto, que tiene la justicia en todas estas cosas, que es brutal. Y creo que por encima de todo está la pena del telediario. O sea, esta semana hemos tenido una prueba brutal de la pena del telediario por encima de cualquier otra cosa. Y aquí nos podemos encontrar con algo parecido, ¿o no? ¿Qué caso? El caso de Rita Barberá. Como ahora la audiencia dice que ni las pruebas eran reales, y a un colega nuestro, a un periodista, le han dicho que mintió todo el tiempo que estuvo hablando del tema, que no aportó ninguna prueba, pero de eso ocupó páginas y páginas y telediarios e informativos en todos lados, sin que al final se pudiera demostrar. Incluso el PP, la propia Isabel Bonig, puso a Rita Barberá en los pisos de arriba del Parlamento para que no estuviera presente, porque la pena del telediario era muy fuerte y no quería contaminarse con Rita. Nadie, ni su propio partido. Con lo cual hay que hacer una reflexión hasta qué punto todas estas prisas que tenemos, desde aquello del te quiero un huevo de contra Camps, hasta lo que sigue contra Camps, hasta lo de hoy de Bárdenas, todo es un juego político en el que estamos jugando con grande perjuicio del honor y de la imagen corporativa de personas y países. Y eso está pasando. No sé si este señor será el culpable, pero lo que pasa es que ya lo hemos condenado. Se condenó a Rita, la condenó su propio partido, y va y resulta que al final el juez dice, oiga, es que no había ninguna prueba, es que era un juego maldito de titulares. Y de, él lo que ha dicho este alcalde, el expresidente de la Diputación, que era era un delfín o era un mirlo blanco en el Partido Socialista, un posible sucesor de Chimo Puig, pues dijo que ha venido a decir algo así como que con la que se montó con media detención esto tenía que haber un procesamiento, claro, porque si no hubiera sido escandaloso. Es como la que se montó con la detención de Zaplana, que la noche anterior trajeron a las televisiones de TV6 en el AVE para que al día siguiente a las 7:30, 8 estuvieran en la calle grabando la detención de Zaplana. O sea, digo que es la pena del telediario superior a la otra. Con lo cual, con este tema, como nosotros, nos encontramos con ese problema. Primero, se juzga a la gente mucho antes de que sea la sentencia, y este país se ha convertido en una juerga brutal alrededor de eso. Insisto, fue el propio PP quien se cargó más a Rita Barberá a veces que el clamor popular, que fue al contrario. Eso con respecto a eso. Con respecto al otro, si quieres, entramos. Luego, vamos a dar una ronda. Belén, hablemos primero del caso Alquería. Bueno, paradigma un poco de la corrupción ahora de la izquierda también. A ver, esa normalidad de la que hablaba Jesús la suele aplicar mucho más la izquierda que el centro derecha, que tiende siempre a enchufar a sus amigos, familiares, y el auto, no estamos hablando de un juego de titulares, el auto es muy contundente, es que da nombres y si se lee, desde luego, es muy contundente respecto a que efectivamente se hicieron unas contrataciones que no se deberían hacer, y qué casualidad que se hizo pues de cara a unas elecciones y a una campaña electoral, ¿no? Qué casualidad que fuera en ese momento cuando se quisiera meter amigos y gente del partido, intuyo que de cara a que ayudaran en la campaña electoral de cara a las elecciones, ¿no? A mejorar los resultados, y lo que vemos aquí es que ese pacto ya habitual en todas las instituciones de PSOE y Compromís, pues en algunos casos va más allá de lo legal, ¿no? Y veremos cómo queda, pero independientemente de eso, sí que creo que igual que Jorge Rodríguez se apartó de la Diputación, se tendría que apartar
en este momento que se va a abrir juicio y que, pues, como decía, ese auto es muy contundente, yo creo que también se tendría que apartar sin ninguna duda de su responsabilidad frente del Ayuntamiento de Ontinyent. Y respecto al tema sanitario, efectivamente se está haciendo una muy mala gestión por parte de la Generalitat y Ximo Puig, afortunadamente existe la hemeroteca y vimos cómo en otros momentos de la pandemia criticaba a Madrid. Y lo que se ha hecho en Madrid ha sido mucho mejor de lo que se ha hecho aquí. Por una parte, respecto a los hospitales, ¿no? Vimos cómo en la primera ola Madrid, cuando hizo falta, habilitó la Feria de Madrid, IFEMA, como hospital y funcionó muy bien. Hemos visto cómo ahora se ha construido un hospital, el Hospital Zendal, que al margen de lo que está diciendo la izquierda, que lo que se dedica es a atacar permanentemente a Madrid por el hecho de que la gobierna el Partido Popular, la realidad es que el Hospital Zendal tiene enfermos en este momento que se están atendiendo y se están dando altas todos los días y sin embargo aquí tenemos un hospital de campaña que efectivamente, como decía la señora Bonich, pues no tiene enfermos porque ya vimos un día de viento lo que pasaba dentro de ese hospital, ¿no? Y ya para terminar, porque imagino que luego tendremos más rondas, sí que decir que nos parece muy grave y aparte de que aquí a nivel autonómico el Partido Popular está pidiendo responsabilidades y lo ha llevado a los tribunales. Nosotros a nivel nacional también hemos hecho preguntas por escrito al Gobierno. Nos parece muy grave lo que hemos visto estos días a través de los medios de comunicación de lo que está pasando en el Hospital de la Antigua Fe. Efectivamente, hay testimonios que nos dicen que ahí hay una falta tremenda de medios materiales y humanos que está haciendo que se abandone a la gente que está hospitalizada allí, ¿no? Vamos a hablar después de la pandemia. Hablamos primero de la cuestión que nos ocupaba, de la cuestión de la Diputación, de la presunta corrupción y del enchufismo, Álvaro. Vale. Yo quiero centrarlo desde una óptica diferente. Yo no sé lo que van a decir los tribunales. Yo no sé lo que va a pasar en el juicio. Sé lo que ha pasado. Y hay hechos objetivos a analizar. Es decir, ¿serán legales o no? Veremos. Hay un nuevo gobierno donde toman una serie de decisiones en una empresa pública. Hay un gobierno que es un bipartito. Y la primera decisión que toma es, donde había un gerente, ahora hay que nombrar dos. Duplicamos los cargos. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser del PSOE y otro de Compromís. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque uno no se fía de otro. ¿Vale? Eso ya para empezar. A mí eso me parece cuestionable. Se contratan a 9 personas. Yo no entro si han ido o no han ido a trabajar. 9 personas para hacer... Lo que dice el auto es que no se le reconoce función concreta. Eso es se contratan a 9 personas como quieras. Como cargos de alta dirección con un salario bastante elevado. De 50 y 60 y además euros. Uno se hace un poquito... Son 3.000, 4.000 euros al mes. Se hace un poquito el plano, se da cuenta que uno es de una comarca, otro es de otra comarca, otro es de otra comarca. Vamos a ver, lo que han pensado gente del PSOE, del actual PSOE, es que se estaba creando con el dinero público una dirección del partido paralela. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos las aspiraciones que podía o no podía tener el señor Rodríguez para sustituir al señor Puig. A todo esto hay gente del señor Puig que asesoraba, ojo. Y la señora Bonich ha dicho una cosa que yo creo que no se ha dado cuenta de lo que decía, pero hay un aspecto muy importante. ¿Quién era la diputada de Esquerra Unida en ese gobierno? La actual consellera de Transparencia, que votó a favor en el Pleno, a favor de contratar a esa gente, de regularizar ese acuerdo que había tomado la empresa pública. Ella está nerviosa, porque en el auto se habla también del otro tema que se está investigando. Vamos a ver, aquí lo que ha pasado es que han ido a atracar el banco cuando estaba la policía. La policía ya estaba investigando a lo que ahora se llama Divalterra, por el caso de los zombies, por el caso del yonque del dinero. Estaba investigando ya. ¿Qué pasa? Que toman una serie de decisiones cuestionables, veremos si son legales o no, pero que además ya a la investigación que es del Estado, ojo, ya le chirría. Y luego, al margen del Partido Popular que lo denuncia, Ciudadanos que lo denuncia, hay 2 trabajadores que denuncian. Esto no puede ser. Esto no es el enchufismo, hay algo más. Bueno, ya digo, al final veremos lo que dicen los tribunales. Pero tenemos una consellera nerviosa, y hace bien de estarlo,
porque hay un tema que todavía está abierto judicialmente y porque ella votó a favor. Votó a favor de regularizar esta situación. Aquí hay muchos elementos y luego, a día de hoy, que yo recuerde, hay un alcalde, que es el de Ontinyent, que ya ha dicho que no quiere dimitir. Hay otro alcalde, que es socialista, el de la querida de la Contesa, que también está imputado, que sigue trabajando en la Diputación, donde nadie ha dicho absolutamente nada. Jesús hablaba del tema de, me hacía gracia del tema de Rita, y la sentencia que ha habido diciendo que, bueno, vincular Gürtel con Rita, pues no, que no lo dice un juzgado solo, lo dice ya la audiencia provincial, ojo, que ya. Vamos a ver, es verdad que chirría que de su expartido, pues es verdad que luego fue apartada, nadie haya dicho nada, cuando es una sentencia que en estos momentos deberían de sacarla porque les beneficia, diciendo, mire, la justicia, lo que se dijo no es verdad. La cautela que tú pides, Jesús, a mí me parece razonable en el tema judicial. Esos montajes policiales me parecen deleznables. Sí. El periodista que hizo toda la información respecto al tema de Rita, en ese caso, tuvo después como premio la dirección de comunicación de la delegación del gobierno en Valencia. Bueno, y el subdelegado todavía sigue imputado por el tema de los zombies, de la Diputación, casualmente, ¿no? Bueno, pero más allá de esos montajes que yo me parecen totalmente deleznables por parte de la policía, más allá de lo que diga la justicia, lo que hay que valorar ya es, ¿era necesario contratar a esas personas para hacer ese trabajo? Porque estamos hablando de 1,1 millones, pero porque evidentemente hubo que hacer marcha atrás. Si no, hubiera acabado la legislatura, y hubieran sido 4 millones de euros, ojo. Es que no era legal. Aquí la cuestión es que no era legal. Y luego hay otra cosa importante respecto a este tema, que el auto del juez dice que efectivamente esa empresa no se puede considerar grupo 1, sino que tendría que ser grupo 2, y sin embargo en este momento esa empresa sigue siendo grupo 1 porque el actual presidente de la Diputación, Toni Gaspar, en noviembre, mediante un procedimiento de urgencia a la que el Partido Popular se opuso, convirtió, dijo que esa empresa seguía siendo grupo 1. Que los televidentes y en este momento sigue siendo, nos entiendan de lo que estamos hablando, tamaño no debería serlo. Lo que nos entiendan es que contratar 9 personas en una empresa pública no es fácil. Legalmente no tiene cobertura. Compararon a una empresa de la Diputación, que es una empresa instrumental, generalmente el trabajo que hacen sobre todo son brigadas forestales, como si fuera AENA. AENA. Ojo, la comparación de Tibalterra con AENA, que es la que gestiona los aeropuertos para justificar la contratación de 9 personas. 9 personas, 9 gerentes para una empresa que se dedica básicamente a apagar incendios, para entendernos. Susi. Sí, como dice Álvaro, a nivel legal yo creo que tendremos que esperar y, en definitiva, hay que profundizar en el tema de que lo que, en definitiva, se juzga es garantizar la gestión de dinero público. Insisto en ello porque muchas veces se cae en la idea de que la malversación comporta por sí el beneficio propio, porque he escuchado declaraciones concretas de Jorge, yo no me quedé dinero para mí. Es que la malversación no es solo esa apropiación indebida que uno hace en beneficio propio, sino en definitiva la gestión que se hace del dinero público, y lo que viene en el ordenamiento jurídico es a garantizar que esa gestión se ha hecho con todas las garantías legales, y yo creo que ahí deberemos esperar. Pero en el ámbito político yo creo que esta cuestión se nos ha planteado muchísimas veces, ¿no? En el sentido de que ¿qué ocurre cuando un político, un cargo público, se encuentra con una situación de una investigación o, en este caso, ya con la apertura de un juicio oral? Pues yo creo que, en definitiva, todavía nos falta mucha madurez democrática para que el propio político entienda que, efectivamente, ética y política tienen que conjugar. Es decir, que todavía nos cuesta creer que dentro de la política podamos hablar de ética, hasta el punto, como digo, de que el cargo público entienda que en el momento que tiene que dejar el cargo, lo tenga que dejar, ya sin necesidad de presiones. Y hasta ahí yo creo que nos queda muchísimo recorrido todavía. Si veíamos tiempo atrás, como bien decía Bonich, en un momento dado se exigía un índice de exigencia, para mí exagerado, en el sentido de que en el momento una persona era denunciada o querellada ya tenía que dejar su cargo. Bueno, pues habrá que estar de acuerdo, ¿no? O es en ese momento, o es en el auto de apertura de juicio oral, o es cuando se dicte sentencia, porque al final establecer exigencias diferenciadas según de qué estemos hablando, o según, peor todavía,
de qué grupo político estemos hablando, si es del nuestro o es del contrario, creo que al final de lo que se trata es de unificar esos criterios, que eso también creo que de alguna manera también le damos muchísima más seguridad al ciudadano, que entiende que efectivamente en cualquier caso en el que un cargo político, un cargo público se encuentre involucrado en un asunto jurídico, en qué momento determinado tiene que dejar el cargo que ostenta. Lo ha dicho la señora Bonig. Es que aquí la izquierda puso en un momento dado el umbral y lo puso muy bajo, y el problema es que luego no se lo aplica. O sea, ellos predican, pero luego no se lo aplican a sí mismos. Por eso decía Belén que el aplicar ese listón... la izquierda fue la que instó. Hablabais antes del tema de Rita Barberá, que en paz descanse, y que injusto fue todo su recta final política, porque desde luego ha sido para esta ciudad, o sea, la mejor alcaldesa que ha tenido sin ninguna duda, y ha transformado esta ciudad, y yo creo que pocos valencianos podrán estar en contra de lo que estoy diciendo, ¿no? Valencia es hoy la Valencia que es gracias a Rita Barberá, y desde luego se le atacó mucho por parte de la izquierda, y muchos medios de comunicación efectivamente la atacaron porque la izquierda fue la que la impulsó, ¿no? Por eso, Belén, es importante que el espectador entienda que estamos en un ordenamiento jurídico español muy garantista, y cuando hablo de muy garantista es que en el momento existe una denuncia, una querella, la persona implicada ya es citada como investigado. ¿Por qué? Para garantizar sus derechos, para que tenga derecho a acudir a la declaración con un abogado, asistir y conocer de qué se le está investigando. Por tanto, establecer un nivel de exigencia tan bajo, para mí, es un error. Vamos a pausa y volvemos con más cosas. Hasta ahora. Este señor que no para de darme la charla es el tiempo, y yo soy su dueña. Me está intentando convencer para que no madrugue más y nos vayamos a dar la vuelta al mundo. Lo que no sabe es que para mí, el mundo son ellos. Cuando te toca el bote de Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Los únicos que consiguen aprobar mi curso son los mejores de los mejores. Yo soy el jefe mayor Billy Sunday. ¡Y yo soy Dios! Quiero ser como él, señor. ¿Un buzo maestro de la Marina? Hace poco eras cocinero. ¿Sabes lo que dicen los chinos? Cuidado con lo que se desea. Espabila, cocinero, empiezan las clases. ¿Sabes que va a echarte de la Marina? No dejarán que seas buzo. ¿Eres mejor que yo? Puede estar seguro. Bueno, recuperamos la sintonía del Faro. Vamos a hablar de la última hora del COVID, con esa reducción ya bastante evidente en el número de contagios, en el parte de guerra del día, 4.000 y pico en el caso de hoy. Hay una reducción evidente. No así el número de víctimas. Lógicamente, estamos sufriendo ahora los fallecidos, la cifra de fallecidos de los momentos más álgidos, ¿no? de esta tercera ola. Políticamente, ¿qué ha pasado hoy? Pues que el PP ha pedido la dimisión de Chimo Puig. Y eso, Jesús, no sé qué te parece, y te doy pie para ello, para continuar con el tema de la pandemia. Sí, si me permites, antes del tema anterior, quería decir una cosa, un dato. Hay documentados más de 100 casos en la Comunidad Valenciana de alcaldes, altos funcionarios, empezando por Camps y terminando por este señor, por Jorge Rodríguez, imputados, y la gran parte o han tenido que dimitir o están todavía en juicios. El 90% de todos esos casos son gente, en gran parte del PP, pero del 90% han sido absueltos y son declarados inocentes. La gran mayoría. Todos ellos han quedado condenados de por vida porque la pena del telediario ha podido más que la sentencia. Y eso hay que verlo dentro de muchos de ellos, además, inhabilitados para seguir dedicándose a aquello de lo que vivían antes, que era la política. Y hay de todo. Los juicios paralelos. Claro. Yendo al tema de la pandemia, yo creo que aquí hay dos planteamientos que hay que hacer, y quien debería tenerlos claros es la oposición, y en este caso el PP, que es la oposición con voluntad de gobierno. O sea, hay evidentemente una responsabilidad política por parte del señor Chimo Puig en la gestión de la pandemia. La tuvo el primer día por retrasar las decisiones que tenía, y la tiene el último día por no haber sido capaz de Navidad, sobre todo,
tomar las decisiones muy duras que tenía que tomar, que nos han llevado a esta situación. Es una responsabilidad política y hay que exigirle el cumplimiento de cualquier responsabilidad. Pero no es ni menos ni más que la responsabilidad que tiene el presidente de Andalucía, el de Cataluña, el de Francia, el de Holanda, el de Inglaterra, en este tema, que han sido desbordados completamente y se han equivocado muchísimo en el tema de la pandemia. Pero hay que exigirles esa responsabilidad política. Eso es un plano. El otro plano es que no se puede entrar a matarlo todo por el mero hecho de politizar la pandemia, como ha hecho el gobierno valenciano, o lo ha hecho el gobierno de la nación, o lo han hecho en otros sitios. Recordaros, por ejemplo, que en Portugal están yendo médicos alemanes a solucionar un problema que ya no pueden solucionar allí. Que en Holanda siguen las guerrillas en la calle enfrentando policías y gente protestando. Que en Barcelona la locura de las elecciones y todas esas cosas está. No es un tema exclusivo nuestro, con el error de gestión política de Chimo Puig y su gente, por supuesto, pero hay que plantearlo. Hay que plantear que el tema de los hospitales, tú no puedes poner un hospital más allá, a no ser que hagas ya un hospital prácticamente definitivo, más allá de una distancia óptima de un hospital de referencia. No lo puedes meter en la feria, a no ser que hagas un hospital completo, brutal, que no se puede hacer en 2 días. O sea, eso es imposible. O sea, tienes que tener en cuenta que cuando haces un hospital al lado de la fe, se van los enfermos porque se han ido los últimos 5 hoy o ayer, porque ya no hay, por la caída que está teniendo, ya no hay que ocuparlos, vuelven al edificio principal. Y así todo, y esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando tú quieres atacar por los fallos políticos que ha tenido el otro señor. Porque son decisiones técnicas que no las toma el señor Puig, ni las toma Mónica Oltra. No las toman ellos, las toman los que están en el operativo de ir haciendo o no haciendo los hospitales. Jesús, aquí hay decisiones que sí que las toman. Sí, pero esas responsabilidades políticas son, ¿sabes cuáles son? Es decir, ciérrense los bares y ocio el día 22 de diciembre. Eso es responsabilidad política. A mí, no lo hace, crea problemas. Lo de pedir... Puedes intervenir ya independientemente. Pedir de alguna manera, como ha hecho Bonich, pues bueno, pues que tiene que dimitir el presidente. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que analizar lo que está pasando. Aquí hay 2 anuncios fundamentales del presidente que se producen el 19 de marzo, el día de San José por la tarde. La construcción de 3 hospitales de campaña, cada uno en una capital, y en la antigua fe, que fue la primera decisión que toma su gobierno en el anterior mandato, en contra de lo que había decidido el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, que era demoler la antigua fe, porque tenía amianto por una serie de condiciones, porque era bastante más caro el reformar esa antigua fe que hacer una cosa nueva. Que hacer nueva. Bueno, la legislatura del Partido Popular, que yo sepa, no ha hecho ningún hospital. ¿Vale? Ninguno. En la legislatura del Partido Socialista. Perdón, del Partido Socialista. Ah, vale, que digo, en la del Partido Popular hemos construido muchos hospitales. No ha hecho ningún hospital. Perfecto. Y paralizó esa. Paralizó esa y luego se encontraron con el problema evidente, bueno, de que era el amianto, las tuberías, bueno, pues todo de una gran complejidad. Veremos lo que va a costar. Los 3 hospitales de campaña eran, yo creo que una opción en un momento dado razonable dentro de la situación en la que nos encontrábamos. Bueno, pues, pero claro, yo no sé por qué he ido acompañado de nosotros hacemos esto y es mejor que lo que ha hecho Madrid. No sé qué pasó allí, pero eran todos los cargos del Partido Popular, empezando por la consellera Bravo. La politización de la pandemia. No, pero era todo absolutamente absurdo. Es decir, usted haga lo que crea que tiene que hacerlo mejor y otra comunidad hará lo que cree que tiene que hacerlo mejor. Pero lo cual ahora, ¿qué ha pasado? Que hemos pasado de una etapa donde la pandemia no nos castigó tanto, la primera etapa, a una que nos está castigando muchísimo. Muchísimo, no más que a nadie. Eso hay que insistir en ello. Sí, claro, la cuestión. Donde, lógicamente, esas infraestructuras sanitarias han sido un fracaso. Y es que hay que admitirlo así, un absoluto fracaso. Los hospitales de campaña, donde evidentemente no presentan las condiciones, donde incluso había un informe donde decía que ahí, pues para hacer pruebas de PCRs y cuestiones así, pues bien, pero para un enfermo no. De hecho, los informes que pusieron, hay enfermos, ojo, aquí los 5 últimos han ido hoy. Los 5 últimos han ido hoy. Hay enfermos, en Castellón ha habido enfermos, en Alicante ha habido enfermos, aquí en Valencia, con el tema del aire, los propios pacientes. Hay que recordar que nadie acompaña a los pacientes, que no hay familiares, hay que recordar eso, porque si no el escándalo hubiera sido mayor. Los propios pacientes lo que dijeron, sáquenos de aquí.
no queremos estar aquí. El ruido era imposible, las condiciones, y hace mucho frío. La calefacción, el sistema, no da. Entonces, claro, y los llevan a la Antigua Fe. ¿Qué pasa en la Antigua Fe? La Antigua Fe, que también tiene un problema de agua caliente, que nosotros lo hemos denunciado, y hay que limpiar a los pacientes, la mayoría son mayores, muy mayores, y se está dando la impresión de que ese hospital es el hospital muerte. Es la impresión que se está dando. Bueno, es que no es solo una impresión. Álvaro, muy mayor, es que el problema es que no es solo una impresión. El problema es que está pasando. Vamos a ver, ¿hay UCI? No hay UCI. He escuchado muchos testimonios esta semana que nos dicen que estamos la centrando el realidad tema no es una impresión, es una realidad. Claro, estamos centrando el tema todo en lo que son instalaciones u hospitales, y yo creo que lo más esencial es, aparte de las instalaciones, es contar con los medios sanitarios, es decir, medios sanitarios tanto personales como medios propios para la curación, que es su objetivo. Pero esos hospitales bien dotados de medios en realidad despejarían al resto que están saturados. Lo que nos está llegando de la Antigua Fe, aparte de las instalaciones que ya cuando se cerró ya estaban como estaban, y que efectivamente pues se ha de denunciar necesariamente si hay agua fría y no hay agua caliente, si está el tema del telefonillo, creo que también que no funcionaba, pero parece ser que se les dio unos teléfonos, en fin. Pero para mí esas en definitiva son cuestiones importantes, pero menores cuando lo comparamos en si hay suficiente equipo sanitario como para atender a todos los pacientes. No puede haber suficiente equipo sanitario. Ahí, yo creo que es obvio que en este momento hay un tema más importante. Hay un tema más importante que es. Hay un tema más importante. Todo lo que yo he oído escuchar en la Comunidad Valenciana del PP sobre los hospitales y el tratamiento de la pandemia aquí, lo oigo en Madrid por parte de la izquierda respecto al PP, con lo cual a lo que estamos asistiendo es un juego político de un tema tan gordo como ese. De los hospitales, no hay ningún hospital de apoyo. De los hospitales de Madrid se dicen barbaridades. De los hospitales de que no. Yo he escuchado cantidad de cosas de los hospitales de Madrid. La izquierda, porque quiere criticar, pero ahí están funcionando. Por supuesto, como aquí. Es que aquí no hay hospitales de campaña funcionando. Como aquí, igual como aquí. No es verdad. No es verdad. Aquí no hay pacientes. Porque no se han preparado los hospitales para que puedan haberlo. Vamos a ver, aquí la izquierda ha cerrado los bares. Aquí la izquierda ha cerrado los bares. La derecha no ha cerrado los bares en Madrid. Y hay una bronca aquí de la derecha contra la izquierda por cerrar los bares, y en Madrid hay una bronca de la izquierda contra la derecha por cerrar los bares. Esto es un tema politizado, que eso es lo que no se puede admitir. Permitidme que hablemos de cosas cerradas. Durante todos estos días estamos dando voz a aquellos sectores y a aquellos aquellas áreas de la economía que están viéndose más damnificadas por los decretos y por las medidas que toman los gobiernos, en este caso por el gobierno valenciano. Aquí hay tres elementos, seguramente de desigual importancia, pero tres situaciones muy graves. Desde luego, en el caso de la hostelería, hemos hablado con los hosteleros. También hemos hablado con los gimnasios, que lo hicimos ayer o antes de ayer, porque han tenido que cerrar y están buscándose la vida como pueden esta gente después de haber tomado medidas importantes. Y abriendo un poco el foco está el resto de instalaciones deportivas. Hay un caso que es paradigmático, que es el asunto del golf. En la Comunidad Valenciana hay muchos campos de golf y de la industria del golf viven miles de personas. Es una economía boyante durante mucho tiempo y claro, está sufriendo estas circunstancias. Tenemos en conexión a Guillermo Goiría, que es el director gerente del Club de Golf El Bosque, que está aquí al lado de Valencia. Guillermo, buenas noches, buenas noches. Hola Luis, buenas noches. Guillermo, muchos campos de golf en la Comunidad Valenciana. Vamos por hablar de algunos asuntos respecto a la práctica del golf y respecto a las consecuencias que está teniendo para miles de trabajadores que tienen en riesgo su puesto de trabajo si esto se mantiene durante mucho tiempo. Es significativo además que esto pasa en la Comunidad Valenciana, pero en comunidades limítrofes como Cataluña o como Murcia, los campos de golf no están cerrados. No se entiende demasiado, ¿no? No se entiende en absoluto, Luis. La verdad es que cualquiera que haya pisado un campo de golf no comprenderá cómo estamos ahora mismo en la situación que estamos de cierre, ¿no? Sobre todo porque yo entiendo la gravedad de la situación, pero en fin, hay comunidades que están prácticamente a la par y tienen instalaciones deportivas cerradas, pero no las que se practican al aire libre, ¿no? Es significativo también que es que el aire libre, vamos, particularizando en un campo de golf, estamos viendo imágenes, el golf se practica
con un señor aquí y el otro a lo mejor está a centenares de metros de distancia, que ya me dirán ustedes, bueno, que se cierre el bar parece razonable, incluso los vestuarios, pero que no se pueda practicar deporte, salir al aire libre, despejar la mente, eso parece absurdo, ¿no? Pues mira, Luis, en nuestro caso, en el caso del Club de Golf del Bosque, sobre una superficie de 50 hectáreas, pues de forma simultánea en la instalación puede haber 120, 130 jugadores. Así que bueno, tú miras el riesgo de contagio que puede haber, ¿no? Cero, ninguno. Y bueno, la verdad es que es una situación ya también muy complicada porque el año 2020 con los 2 meses y pico de confinamiento que hubo fue un año duro y ya las instalaciones llegan en un momento, digamos, de extenuación, ¿no? Sobre todo en lo que es su balance económico, esperando desde luego que se vuelva a abrir el turismo, que es lo más... Es en lo que hay que tener más paciencia, porque no hay que olvidar que a la Comunidad Valenciana el golf lo juegan casi al 50% los extranjeros, los residentes y los turistas. Sí, por supuesto, pero bueno, está claro que el extranjero ahora en esta situación no va a jugar, ¿no? Pero hay gente local que tiene ese hobby y oye, yo creo que todos necesitamos ahora también un momento de despejarnos y practicar deporte. Entonces, si cerramos todas las instalaciones, incluso las que no son propensas a contagios, pues estamos haciendo que, en fin, que la gente esté más sobrecargada y más estresada, ¿no? Guillermo Guiría, el director del Bosque en Valencia. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Luis. Gracias. Jesús. Bueno, insistir, la responsabilidad política sanitaria de Chimo Puig es evidente, pero hay que atacar y acusarlo de las cosas que son realmente las responsabilidades. Pero hay una mucho más importante que la responsabilidad sanitaria, excepto que no hay muertos, que es la responsabilidad económica. Y no la responsabilidad económica sobre el momento actual o el momento reciente actual, sino sobre el momento futuro. Ahora a estas alturas ya, por ejemplo, ya hay muchas definiciones sobre qué es lo que va a pasar en los próximos años con la economía. The Economist hizo la semana pasada las 20 medidas claves, las siguientes futuribles claves que van a pasar en todos los sectores económicos, interpretando lo que está pasando con esta pandemia y hacia dónde va todo lo demás. Lo que no es posible es que, en este caso de la comunidad, están fallando muchos más gobiernos que este, pero hay países que eso sí que lo están haciendo ya. Todo se soluciona a base de ayudas. Con lo cual lo que estás permitiendo es que vivan sectores que el día que la pandemia se acabe, mueran. Mueran porque van a morir. No, Jesús, es que hay cierres que son, hay cierres que no se entienden. Este cierre no se entiende. Claro, mueren. Se pueda ir a un campo de golf. Hay cierres como este, desde luego, que no tienen ningún sentido, porque en el campo de golf de gestión económica, como ha dicho, es que es prácticamente dirigida imposible, ¿no? hacia aquellos sectores Claro, industriales o turísticos, etcétera, que sí que están apostando por un futuro con un modelo. En Alicante está trabajando algunas empresas ya sobre un modelo inmobiliario que no tiene nada que ver sobre el anterior. No te digo si son más altos los edificios o más bajos. Es otro modelo inmobiliario y otro modelo de edificaciones y otro modelo comercial y otro modelo de relación con el cliente esté donde esté del mundo. Entonces, esos necesitan a lo mejor más apoyo que aquel otro sector que estaba ya condenado a muerte desde hace años y que estaba muriéndose. Pero efectivamente han cerrado algunos sectores que se podrían haber mantenido abiertos y aquí yo creo que les ha faltado altura de miras de estudiar todo bien y los sectores que podían seguir funcionando y podían no morir, efectivamente se les tendría que haber permitido seguir abiertos. Y a los sectores que era imposible que siguieran abiertos porque efectivamente sí que hay riesgo, ahí lo que hacen falta son ayudas directas, ayudas que no están habiendo. Y porque las consecuencias las vamos a ver cuando se termine. Pero no mantengas empresas y sectores que ya están condenadas a muerte. Están condenadas a muerte, pero no por esto, por antes. La mayoría de ERES se van a convertir en ERTES porque la mayoría de personas que han cerrado no se van a volver a abrir. Y lo vimos ya después de la primera ola, pero ya después de esta última ola, estamos entre la tercera y la cuarta, no se sabe muy bien. La realidad es que hay muchos pequeños y medianos empresarios que no van a poder aguantar, que no tenían ningún colchón para aguantar y desde luego son muchísimas personas que están pasando por una situación muy complicada y creo que el Consejo, a la hora de tomar las medidas, no ha pensado en que tenía que dar ayudas que no se han dado y no están llegando. Antes de ir a más cosas y antes de ir a la pausa, le quiero preguntar a Álvaro una cuestión que lleva su periódico hoy, es diario, y explícamela porque nos ha parecido llamativa.
por no decir otra cosa. Y es que el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat, a través de una iniciativa que se llama, lo estamos viendo, que se llama Biblioteques que Alimenten, han organizado unas charlas junto a una asociación que se llama Justicia Alimentaria. Síganme, esto es bueno. Y entonces van de biblioteca en biblioteca dando una charla. No sabemos todavía, te lo preguntaré si está promocionada económicamente o no, pero una de las protagonistas de las charlas es Marta Ribó. Coincide casualmente con el alcalde de un ayuntamiento que patrocina las charlas, que es Joan Ribó, y coincide porque es su padre. Álvaro, explícame esto. Bueno, lo que hay que determinar es si esa Se me ha olvidado organización... decir el objeto de la charla y tú me lo vas a decir. Bueno, esa organización se llama Justicia Alimentaria. En la charla que da la hija de Ribó es carne de cañón, ¿vale? Lo que de alguna manera intentan crear un debate o están denunciando es que consumimos mucha carne, ¿vale? Es contra el consumo de carne. Contra el consumo exceso de carne. Bueno, supongo que habrá muchos sectores que no estén demasiado de acuerdo, ¿no? Es decir, pero al sé final... Si la patronal del pollo o la de industrias cárnicas de la Comunidad Valenciana, no sé qué van a pensar, pero bueno. Yo creo que ahora que hay un sector muy perjudicado, como acabamos de comentar, que es el del golf, no sé, al final yo estoy de acuerdo que se hagan charlas para que tengamos una dieta equilibrada, para aquello que nos perjudique, aquello que no nos perjudique, pero al final, si os dais cuenta, es prohibir, ¿no? Vamos a prohibir. Es lo que resuma este tipo de cuestiones. Es decir, yo creo que la cultura tiene que ser siempre más abierta, en apoyo de unas buenas conductas. Yo creo que el Ayuntamiento de Valencia, pues junto con creo que es con la ONU, ¿no? Estaba organizando pues unas jornadas gastronómicas y ha sido capital, ¿no? Bueno, yo creo que debemos de consumir siempre cierto tipo de alimentos. Pero esto de hacer campaña en contra del consumo de la carne, la verdad es que a mí se me antoja pues eso, pues muy sobre todo hacer campaña subvencionada, que creo que es el kit de la cuestión, ¿no? Al final es que cada uno con su propio dinero puede hacer campaña de lo que quiera, pero con dinero público de un ayuntamiento lo lógico es que se reserve para cosas realmente importantes y cosas útiles, ¿no? Y son muy sectarios, porque además, por ejemplo, al Banco de Alimentos se le quita absolutamente subvención, que además está haciendo una labor más importante que nunca, porque las colas de gente que está pasando hambre cada vez son mayores, y sin embargo, pues para estas cuestiones sí que tiene dinero, ¿no? Resulta un poco sorprendente, Sí, ¿no? no sé si. Cuanto a menos. Sí, yo la verdad que no conocía el tema, pero escuchándote a mí me preocupa precisamente lo que decía Belén, es decir, que se pueden hacer charlas de todo tipo, evidentemente, y que cada uno defienda la cuestión que quiera entender. Yo creo que lo que hay que ahondar si efectivamente está haciéndose con dinero público y qué beneficio al final tiene también para la ciudadanía, que es repercutir, ¿no? Que en definitiva lo que se trata de gestionar el dinero público es gestionar el dinero para repercutir también con la ciudadanía con un bienestar. Me permitís una cosa porque yo soy afectado por esta historia. Yo tengo un supermercado ecológico en Benicàssim, se llama Mama Bio, y vendo carne ecológica. Por lo tanto, yo de lo que estoy en contra es de la carne. Carne, sí, por supuesto. Pero lo que me parece a mí mal de todo este juego es que permanentemente aparezca la administración, el político de turno. Me da lo mismo que sea su hija, tienen todo el derecho la hija de Ribó o de quien sea. Hombre, a ver, una hija que cobra subvención en un ayuntamiento que le dice a su padre... No te creas que es fácil encontrar... Una sobrina de Rita Barberá resulta que el alcalde del ayuntamiento le mete... Vamos, a mí lo que me importa más que eso es que esto se resuelva siempre con subvenciones y ayudas. No, si yo tengo un negocio y quiero impulsar mi negocio, lo que tengo que hacer es gastarme los cacaos, promocionando mi negocio y los productos de mi negocio. Ya está bien de que Pepito y los dineros públicos, como tú decías, vengan a apoyar comer o no comer carne. Yo, que tengo un negocio de carne ecológica, promocionaré que se coma carne ecológica. Y si mi negocio no es rentable y no lo puedo promocionar, lo tendré que cerrar, no que venga uno a ayudarme, que es lo que estaba diciendo antes. Vamos a ir a pausa, quedan dos temas todavía del día muy interesantes. Pausa y volvemos hasta ahora. ¿Para cuidarnos mejor? ¿Y si nos centramos en el sí? Sí a mi salud, sí a disfrutar, sí a una barriga sana, porque es el epicentro de la salud.
sí a Activia, porque ayuda a tu salud digestiva de una forma deliciosa. Y además Activia contiene millones de probióticos naturales. Activia, número 1 con probióticos. Mi Marbú dorada. Tu Marbú dorada de siempre, ahora también 0% azúcares añadidos. ¿Conoces esa sensación de seguridad que tienes cuando estás cerca de los que más quieres? Pues es falsa. Cada día gente que se quiere mucho se hace mucho daño sin querer. Evita las reuniones sociales y sé prudente en todos tus contactos. El coronavirus aún está en nuestras vidas. Dos cuestiones hoy que han llamado la atención en el ámbito político. Empezábamos con los chanchullos y con las irregularidades y con la zona de sombra de la política. Volvemos a acabar el programa con asuntos de este calado. El primero es el reverdecimiento del caso Gürtel con la confesión de Bárcenas. El segundo es lo de la niñera de Pablo Iglesias. Vamos con lo primero y el asunto de Bárcenas lo ilustramos con esta crónica. Su última confesión aún resuena en la Audiencia Nacional. Gran parte de su contenido, como señalara a Mariano Rajoy, ya lo hizo ante el juez en 2013 y ante quien le quiso escuchar. Mariano Rajoy conocía la existencia de la contabilidad B del PP. En lo que nunca había sido tan claro es a la hora de identificar a algunas de esas donaciones recibidas por el PP en dinero negro con auténticos sobornos. Y ese extremo es el que ahora investiga el juez Pedraz. Fuentes consultadas por estos informativos aseguran que el magistrado citará a Bárcenas y estudiará hasta dónde y a quién puede exigir responsabilidades penales. Las fuentes consultadas señalan que el juez solo podría investigar los supuestos cohechos cometidos desde 2003 en adelante, aún sin prescribir. De entrada ya ha reclamado una veintena de expedientes de obras concedidos por el gobierno de José María Aznar. El actual Partido Popular insiste en restar a Bárcenas cualquier credibilidad. Credibilidad cero de quien está condenado por la justicia. Aún respaldan a Rajoy, pero subrayan que este es otro PP. Hacer oposición al PP es recurrir al pasado. Entonces, si no sacan el esqueleto de Franco, tienen que sacar el esqueleto de Bárcenas. Y todo esto a escasos 3 días de que Bárcenas se vuelva a sentar en el banquillo. Tendrá que responder por el 1 millón de euros pagado en negro por las obras de remodelación de la sede del Partido Popular. Empezamos contigo. Bueno, yo lo primero que me cuestionaría es, evidentemente, la credibilidad de una persona que está cumpliendo una condena, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta y puedo entenderlo dentro de su estrategia de defensa, ¿no? Esa forma de mesurar sus acusaciones. Pero claro, esas acusaciones, y hablo desde lo que es Administración de Justicia, tienen que ir refrendadas con algo, con unas pruebas que determinen si efectivamente lo que está declarando o no. ¿Por qué? Porque ocurre, y es práctica habitual, lo que ocurre es que, claro, estamos hablando de personaje público, un asunto a nivel nacional, pero sí que es cierto que incluso ocurre, ¿no?, con los acusados y con los condenados de índole menor, que efectivamente gestionan esa información que puedan tener, pero a efectos estrictamente de su propia defensa, con negociaciones con fiscalías para reducir condenas, etcétera. Lo más reprochable es que si efectivamente dispusiera este señor de esa documentación acreditativa o esas pruebas fehacientes que apuntaran a cualquier persona, me da igual que fuera Mariano Rajoy, que fuera, se ha esperado muchísimo tiempo, incluso con el perjuicio que pudiera llevar la prescripción de algunos delitos, con lo cual es bastante reprochable que, de ser cierto, sea ahora cuando lo abra, por lo menos desde mi punto de vista. No sé, Álvaro, Belén, quien quiera, Jesús. Para mí Bárcenas no tiene absolutamente ninguna credibilidad, ¿no? Las versiones, efectivamente, como decía Susi, han ido cambiando de cuando empezó a ahora y efectivamente todo apunta a que es una estrategia de defensa respecto, pues, a lo que le queda, ¿no? Es un delincuente que está en la cárcel, pero todavía efectivamente le quedan procesos por terminar y tiene una estrategia que, pues, según le dé en cada momento y le apetezca disparar, dispara, pero efectivamente, pues, si tiene pruebas que las saque, ¿no? Pero para mí
su testimonio y su palabra no vale absolutamente nada. Y efectivamente, como decía el señor Maroto, es que estamos hablando del pasado del Partido Popular, un pasado lejano, porque la gente que está hoy en la cúpula del Partido Popular no tiene absolutamente nada que ver con Bárcenas, ni desde luego con todo aquello que pueda acusar o presuntamente acusar, ¿no? Absolutamente estamos en una dirección nueva y tanto Pablo Casado como el resto de la dirección, desde luego, no tiene absolutamente nada que ver con Bárcenas. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos medios de comunicación que en estos días, aprovechando la campaña electoral, qué casualidad también, ¿no? Porque esto sale ayer cuando fue la primera sesión de control en el Congreso después de 2 meses donde el Gobierno salió muy vapuleado. Y qué casualidad que unas horas después de esa sesión de control, donde el Gobierno no dio algunas explicaciones que todavía tiene pendientes, pues salió esta noticia y todos los medios de comunicación, muchos medios de comunicación de la izquierda, pues lo que hacen es sacar esta noticia de cara a unas elecciones catalanas de dentro de una semana para intentar confundir e intentar manipular, ¿no? La realidad es que Bárcenas no tiene absolutamente nada que ver con el Partido Popular de hoy y desde luego para mí sus declaraciones no tienen ninguna validez porque han ido modificándose a lo largo del tiempo. Jesús o Álvaro. Yo creo que el Partido Popular lo tiene complicado en este tema y además recurre a una estrategia ya muy antigua. Yo no estaba. A mí no me miréis que yo no estaba. Ahora bien, creo que un partido tiene que asumir lo bueno, lo menos bueno. Ni yo, ni nadie de los que están en activo en este momento en Génova 13. Como un cargo público, cuando llega, pues tiene que asumir muchas veces legados, y este es un legado. Y yo creo que el Partido Popular debería cambiar el chip y la estrategia. Sobre todo porque, evidentemente, cuando uno dice yo no estaba, ¿qué quiere decir? Si ha pasado algo malo, a mí que no me lo impute. Evidentemente que la gestión del Partido Popular respecto a la corrupción fue no criticable, sino que los tribunales han dicho lo que han dicho, y eso es grave para un partido. Y eso es grave para un partido político. Los primeros interesados somos nosotros, que la ha hecho, que la pague. Por lo tanto, y cuanto antes mejor. Yo creo que el mensaje ¿verdad? No puede quedar ahí, como hemos escuchado ahora el señor Maroto diciendo Rajoy ya no está, Mariano que tenía pues una destructora de papeles en su despacho, él pensó que a lo mejor había destruido todos y Bárcenas se quedó alguno. Pues a ver, al final yo creo que lo que quiere la sociedad, lo que quieren los ciudadanos es que digan, mira, se han equivocado, nos hemos equivocado, la justicia dirá lo que tenga que decir y tendremos que asumirlo. Y así es, de claro. Bueno, que lo asuman quienes lo han hecho, ¿no? Bueno, no quienes no han hecho. Yo creo que del PP aquí que decimos, uno asuma las responsabilidades sobre lo que tiene algo de responsabilidad o algo que ver. Rajoy. Otra parte de la gaviota unas responsabilidades sobre las que no tienen nada que ver. Aznar. Es que no es así. No tiene ningún sentido. Dos cuestiones. Una, si son culpables que lo paguen, sea quien sea, y que lo paguen y se acabó, y que siga su proceso. Estoy de acuerdo con lo que dice que el PP tiene una estrategia equivocada. Yo diría que más bien el PP no tiene estrategia, ni en este tema ni en otros, porque se está dejando llevar por la agenda que marca la Moncloa, y en este caso lo que se llama el ala oeste de la Moncloa. Por eso decía hoy en Twitter que acabaríamos hablando de Iván Redondo. Iván Redondo. Si vosotros miráis el timing de los últimos 4 o 5 días, se explican este tipo de situaciones mucho más que por lo que diga el sumario o por las cosas y los pactos que ha hecho este señor. Primera noticia esta semana, el tema de la sentencia con el tema de Rita y la Gürtel, que es una bofetada clara a la izquierda gobernante, a los medios que estaban, porque ahora han cambiado algunos, en ese juego, y que por lo tanto demuestra claramente que no se puede seguir metiendo a gente en la pena del telediario sin tener pruebas. Apenas 8 o 10 horas después de eso, qué casualidad que sale este tema de Bárcenas a la palestra. Para decir lo mismo que ya se ha dicho algunas otras veces, que voy a decir que será esto. Oiga, señor Bárcenas, salga usted y diga esto porque nos interesa que usted mueva el tema. Tema apagado. ¿Se ha vuelto a hablar del tema de la sentencia de Rita? Ha desaparecido del mapa. Ya nadie habla. Y lo que querían tapar ayer es el informe del Consejo de Estado que ha desaparecido respecto al decreto del reparto de fondos europeos. Que desde luego es algo gravísimo. Ahí es donde aparecen los fallos de estrategia del PP. Nosotros hoy hemos pedido la Ahí es donde aparecen los fallos.
¿Tú crees que se salva el tema de Bárcenas pidiendo que comparezca, no se quieran explicar no sé qué del Consejo de Estado? La gente no sabe ni lo que es el Consejo de Estado. Sabe que Bárcenas le está diciendo a Rajoy que es un chorizo. Y que nadie se acuerda que el día anterior han dicho a los medios y a la izquierda y a los gobiernos, le han dicho, oiga, lo de Rita fue un montaje. Ya nadie se acuerda de eso. Lo que se acuerda es de Bárcenas. Esta mañana a las 6 de la mañana ya estaba con el Bárcenas y a las 12 de la mañana acaba con el Bárcenas. Ese es el tema. Por lo tanto, la estrategia del PP debe ser esa, no sacar a pasear ni la chacha de Pablo Iglesias, ni siquiera el Consejo de Estado. Entra a saco en el tema. O defiende el tema de Rita, que los medios de comunicación crea una estrategia para generar una agenda distinta a la que te están marcando desde la Pero Moncloa. lo que no tiene ningún sentido es que se hable de unos y de otros. Pero no tiene ningún sentido, no. Tiene el sentido, porque Belén, en Andalucía, tiene el sentido, mira, Belén, es la mayor drama de corrupción de toda Europa y no se habla de la corrupción de Andalucía. Belén, ¿cuántas veces hemos visto a Bárcenas en televisión? Y Belén, los que ¿no te han robado te has dado cuenta cientos todavía, de millones de ¿no te has dado cuenta todavía que la pesetas en agenda Andalucía de que la agenda de que no se los conoce nadie, porque no salen. No salen. ¿No te has dado cuenta que la agenda de este país desde hace años no la marca el PP diciendo que se hable de Andalucía? La marca la Moncloa diciendo lo que se habla. Y si el PP no sabe hacer otra agenda para que se hable de lo que le interesa, es que está equivocándose. No se habla de Andalucía porque a la Moncloa no le interesa. ¿Qué carajo? Es que le tenéis que decir 100 veces. Sí, ya está claro, como ahora. ¿Por qué se hablaba de Zaplana y viene la TVS? Porque le interesa al PSOE. ¿Por qué se está hablando de Bárcenas? Porque Iván Redondo o su equipo montan una agenda para que ese sea el tema dominante hoy. Y el PP no sabe meterse, crear una estrategia para cambiar el foco a otro lado. Y se crea el tema de la chacha de Iglesias o el tema del Consejo de Estado. Hombre, no. Tú tienes que percibir ya desde hace semanas que eso te va a saltar. No que te crea la agenda a ti, y te crea la agenda la Moncloa o quien sea desde el PSOE. Claro. Jesús, efectivamente, el control de la agenda es fundamental y cuando se pierde ese control de agenda, pues se pierde la posibilidad de establecer estrategias más activas y más de ataque que no solamente de defensa, y eso es cierto. Pero el problema que yo entiendo que pueda tener el Partido Popular es que muchas veces esa agenda va condicionada por los movimientos jurídicos. Todavía, por eso yo creo que deberían ser como decía Belén, los máximos interesados en que todo esto se resuelva, pero hasta que no se resuelva, problemas que van a pasar y van a seguir pasando años donde hay que recuperar. Yo creo que la oposición, si quiere conseguir ese gobierno, tiene que recuperar, ¿no?, ese control de agenda, porque si no, siempre va a saltar un tema y contrarrestar con otro tema va a quedar ennublado totalmente. Estamos ante un gobierno donde la hipocresía, y lo acabamos de ver ahora con el vicepresidente y su mujer, la niñera, la hipocresía absoluta. Tienes ahí un tema vamos a eso, genial. Tienes un tema Vamos a eso. Y te doy la palabra. Vamos a esa cuestión. Hoy, por lo de las portadas, es cierto que algunos medios en conjunto tienen más potencia de fuego que otros, pero hoy miren dos portadas importantes, las de ABC y las de La Razón, coincidentes. La niñera de los Iglesias, alto cargo en igualdad. Para que lo entiendan, el matrimonio entre Pablo Iglesias y la ministra Montero ha contratado de niñera a una señora que era diputada de Podemos, que hasta ahí, bueno, por Albacete, pero el problema es que está contratada como jefa de gabinete adjunta en el Ministerio de Igualdad, es decir, tiene un cargo público, cobra un sueldo público y su trabajo real es que ven, es la señora de blanco. La niñera, no es la chacha, con todos mis respetos hacia las asistentas, exactamente es la niñera, la que cuida a la niña, a los niños. La carrera política de Pablo Iglesias y de su esposa se construye denunciando abusos, continuos abusos. No es criticable que uno viva en un casoplón, no es criticable que uno lleve un nivel de vida alto, esta es la persona. Que tenga un salario público alto. Eso no es criticable, salvo que tú hayas construido la denuncia de eso toda tu carrera política. Ellos hablaron de conciliar, ¿no? Y el niño en el Congreso, ¿no? Pero nos engañaron. Es decir, mientras muchas familias tenemos que contratar pues, a una persona para que nos ayude a conciliar, ellos se lo pagaban con o bien el partido o bien con dinero público, lo cual es un ejercicio de hipocresía política monumental. Y es lo que está pasando en este gobierno. Es decir,
¿qué es lo que...? Y ahí estoy con Jesús. Esa es la estrategia y lo que hay que desmontar. ¿Qué es lo que usted decía en su momento cuando estaba en la oposición y qué es lo que está haciendo? Y uno se tira las manos a la cabeza. ¿O no nos damos cuenta que el señor Iglesias dijo que iba a vivir en Vallecas y que ahora además necesita hasta la Guardia Civil y en un caso Plom espectacular? Bueno, el que esté él y su mujer en un gobierno, pero si lo hace un gobierno del Partido Popular. Y aquí en esta comunidad se criticó muy duramente porque había cargos que además eran de la misma familia, y hubo una crítica tremenda por parte del Partido Socialista, de Compromís, que a mí me parecía lógico. Es decir, hombre, ¿vas a contratar a toda la familia? Bueno, pues aquí estamos viendo que si lo hace Podemos no pasa absolutamente nada. Bueno, pues parece normal. Que yo creo que es lo que hay que de alguna manera no solo denunciar, sino lo que tiene que hacer. Pues no, los medios de comunicación. No sé si es una malversación. Yo coincido con Álvaro. Puede serlo, ¿eh? Desde luego es una barbaridad y debería ser investigado porque efectivamente se está utilizando dinero público para un fin personal, ¿no? Y tan personal como es el cuidado de tus hijos, que efectivamente, como decías, la realidad es que todas las madres y padres trabajadores de este país, o sea, nos las vemos y nos las deseamos para intentar conciliar nuestra vida laboral y familiar, ¿no? Como pues terminamos recurriendo a los abuelos, que creo que desde luego hacen una función fundamental para todos los padres que trabajamos. Yo no podría hacer todo el trabajo que hago si no fuera por la ayuda de mis padres y de los abuelos, ¿no? Y sí que es verdad que utilizar dinero público para que cuiden a tus hijos daros cuenta, es tremendo, un pequeño detalle, ¿no? Por no hablar de lo que hablabas, pero ya como Podemos lo que hace es copiar a las dictaduras latinoamericanas y podemos ver Cuba, como efectivamente Fidel se va y pone a su hermano, como pues en Venezuela Maduro tiene a su hijo de diputado, o Delcy Rodríguez tiene a su hermano. Es que las dictaduras latinoamericanas sí que meten a toda la familia y a dedazo asignan a compañeros de vida dentro de... Más allá de colocar a uno a otro, daros cuenta, el líder es el que al sumiso de su partido le dice: y tienes que cuidar a mis hijos. Ese es el comportamiento que tiene. Es el comportamiento que tiene. Y ya no hablo del tema legal, que bueno, que posiblemente podría serlo, pero yo creo que el tema ético es el grave. Es decir, sumiso, yo soy Pablo Iglesias, yo soy el líder, pues estás en el partido, pero de paso, una parte de tu trabajo también es cuidar a mis hijos. Sí, a mí también coincido con Álvaro que precisamente el tema está ahí, más allá de las comparativas, ¿no?, latinoamericanas que hacía Belén. Yo para mí lo más fundamental es ese, ¿no?, la ética política de la que hablaba antes y la falta de coherencia, porque efectivamente puede ser un cargo público, tener una casa, como decías, un casoplón, pero lo incoherente es que hayas accedido a eso diciendo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que la base fundamental y el contrapunto que se le puede dar precisamente a Podemos es desmontar todos los ítems, desde el feminismo hasta la casta, hasta los enchufismos. Es decir, hombre, es que Podemos empezó hablando de la casta todos los días y ahora pues no se le escucha hablar de la casta porque efectivamente me quedo un poco asombrado, la casta de la que hablaban... Porque me parece que... Son ellos ahora, no, es que estoy... Son peores. No para mí no es el tema. Es que volvemos un poco al error de estrategia del PP, que lo decía Isabel Boní, y sale mucho en las conversaciones. O sea, estos señores se declaran, por confesionalidad de ellos mismos, un gobierno social comunista. Lo ha dicho Iglesias y lo ha dicho Pedro Sánchez. Un gobierno social comunista responde a unos criterios y una ideología y hace un determinado tipo de cosas, como el tema de la ley trans, que acaba de está en debate, como los presupuestos que hace, o como el tema de llevarse a una empleada de donde sea a cuidar sus niños, porque forma parte de la mentalidad: yo soy el pueblo, hablo en nombre del pueblo y me tiene que cuidar el pueblo. Se ha acabado. O sea, ya no nos tenemos que asombrar con eso. Es que es como ir a los toros y esperar que no maten al toro. No, en los toros se mata al toro. No vayas luego, ¡ay, qué barbaridad! No, estos señores son socialcomunistas y hacen eso. ¿Qué pasa? Que lo que no puede ser es que yo leo los argumentarios del PP y son siempre diciendo: fíjate qué bárbaros son chavistas, son no sé qué. Claro, lo son y actúan como tales. ¿Ven? Ahora lo que tienes que plantear tú es decir: oiga, me quiero preocupar por los 5.000 que han muerto en la última semana.
el perfil de los señores o señoras que se han muerto, su edad, si son jóvenes, qué ha pasado con sus familias, han tenido algún tipo de trato especial. Quiero saber ese tipo de cosas. Quiero saber qué pasa con los datos del paro, las de la EPA y las de antes de ayer. Datos del paro, qué sectores, quiénes son los que están cayendo, qué pasa con el retraso del cobro en el ERTE. ¿Qué pasa con los jóvenes españoles? Todo eso lo tratamos. No, lo tratamos no. Quiero pues claro que ese sea el argumento Otra cosa... con respecto al tema de la Vamos, niñera. A mí la niñera me la trae. Esos temas que me dices los tratamos. Parece casi natural que el Partido Popular, que ha estado castigado durante mucho tiempo por casos como este o parecidos o de la misma familia, pues ahora parece normal que cuando ven que... Pues que actúen con inteligencia... Que los otros actúan igual, pues PSOE, les nace ¿no? tener que... Con todos los datos encima de la mesa, no perderá las elecciones... Es casi lícita la revancha. El PSOE no perderá las elecciones por la oposición del PP. Perderá las elecciones por sus errores en la pandemia. Y eso demuestra las encuestas que se están publicando últimamente, que no acaba de caer. ¿Por qué? Porque el PP no actúa como oposición. Debía actuar como oposición y no paramos de actuar a todos los niveles. La niñera se la trae al pairo. Lo que quiere saber, hablabas de las cifras. El PP lleva denunciando que las cifras... Antes hablabas de las cifras autonómicas de muertos, que es verdad que han sido manipuladas, pero es que a nivel nacional son manipuladas desde el principio de la pandemia. Bueno, pues preocúpate de eso, traslada a cada pueblo, a cada casa. Lo estamos trasladando sin parar. Yo no me entero de nada, me entero del dato de la las consecuencias de la crisis económica también. Se presentan unos presupuestos que ya de inicio nacían muertos. No. Se presentan propuestos y estoy... Unos presupuestos que tenían una previsión de crecimiento que estamos viendo claramente cómo no va a ser real. Y estoy por escuchar una alternativa de presupuestos. Una alternativa de presupuestos pegada a la pospandemia. No una alternativa de presupuestos con una bronca como la que habían hace 10 años, sino una alternativa de presupuestos pegada a la pospandemia. Quiero escuchar al PP, si es oposición y tiene ambición de gobernar, ¿qué quiere hacer con los 150 millones? No, quiero saber qué quiere hacer con los 150. Si me dice que es que va a dar dinero a los bares, no me da ningún resultado. Quiero saber qué va a hacer ante la situación de que los 80 millones de turistas que venían en el año 18 no van a volver hasta dentro de 5 años. Quiero saber qué va a hacer con ese modelo turístico. Esa es mi propuesta. Eso es lo que quiero escuchar a un partido que quiere ser gobierno. Pero no es incompatible, Jesús, con denunciar ciertas irregularidades. Sí, no es incompatible. Si tú alimentas a la gente... De hecho, está siendo compatible. Esto es un sálvame que nosotros permanente. presentamos en el Congreso y aquí en las Cortes... Esto es un sálvame iniciativas todos los días. Iniciativas quiere decir machacar, estar en el juego. Ahora, si estás hablándome... No confundas, porque nosotros estamos haciendo oposición. Llevo 5 años escuchando... Constructiva en todas las materias. Llevo 5 años escuchando a la ampliación del puerto de Valencia. 5 años escuchando la ampliación del puerto, que es elemento clave para el corredor mediterráneo. Totalmente. 5 años. Y veo el gran mareo del PSOE y el PP y no veo que desde el Ayuntamiento de Valencia, en realidad, y la oposición en las Cortes estén dando una caña terrible. Que sí. No, que va, yo no bueno, pues ya te pasaré debates que hemos tenido en el Congreso, porque yo he subido a la tribuna a defender la ampliación del puerto de Valencia. Se han ido los chinos. Pues a lo mejor porque no hace seguimiento del trabajo que hacemos a nivel parlamentario. Se han ido los chinos de Valencia con ganas de invertir en el corredor mediterráneo sin que lo recibiera nadie. Ni el PP, ni el PSOE, ni bueno, pues los tendrá que recibir quienes están gobernando. No, y también los otros. A ver, es que nosotros nuestra posición la tenemos muy clara. ¿Ustedes qué quieren, señores chinos? Clara, y lo hemos manifestado. ¡Ay, qué interesante! No. Pero no es incompatible. Álvaro, yo lo que creo que es a más nivel importante, del puerto de Valencia, ¿hemos hecho iniciativas o no? Jesús está un poco negativo. Tú que sigues la actualidad como toca. ¿Hemos hecho iniciativas o no a favor de la ampliación del puerto de Valencia? Porque efectivamente es fundamental para uno de nuestros motores económicos. Más importante de los temas, Jesús, que yo creo que sí que son compatibles, es lo que hablábamos antes, es decir, es la gestión para introducir esos temas, es decir, que en el momento determinado, la oposición consiga controlar de qué se va a hablar en cada momento. En cualquier caso, es verdad nosotros presentamos que la oposición todos los días y de todas las iniciativas hacemos notas. La oposición siempre tiene dificultad hay algunos medios que no le interese dar visibilidad a aquello que presentamos. La oposición, y hay gente que nos informa bien, porque hoy en día a través de redes sociales y hay muchos medios para informarse de lo que estamos haciendo. Es verdad. Lo que pasa es que aquí el debate que se está planteando es la estrategia, ¿cuál es la estrategia real, ¿no? Y yo creo que allí cabe un replanteamiento de lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, eso ya vosotros lo sabréis, cada uno cuenta con muchos asesores, pero a mí que el presidente del gobierno, y acabo, me venga a inaugurar en plena pandemia, en la situación
de más caótica, desgraciadamente, en esta comunidad. Que no se entreviste con médicos, con sanitarios, que llegue en un helicóptero a Alicante, luego con un corredor de coches. Pues a mí me importa un carajo. Me parece un auténtico escándalo, porque con eso no hacemos y los nada. problemas que han dejado los últimos temporales, también en nuestras costas, en todo el territorio. Belén, gracias, buenas noches. Muy buenas noches, sí, gracias. Buenas nit, Susi, buenas nit. Acabamos aquí, descansen, buenas nit, demà més.